Si quieres cambiar la vida que tienes, si quieres resultados diferentes a los que has tenido hasta este momento, definitivamente tienes que escuchar Carpe Diem con John Díaz. Recuerda, Carpe Diem, todas las semanas de lunes a jueves, solamente por Radio 7 Day. Recuerda, Radio 7 Day, www.radio7day.com. No te lo puedes perder. Carpe Diem. Somos su voz. Vamos, guerreros de la jornada. El cansancio es solo temporal, pero tu fuerza es eterna. Sacude ese estrés, recupera tu energía y arrasa con el resto de tu día, porque tú eres imparable. Bienvenidos a Carpe Diem. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente. Dios les guarde, les bendiga a una emisión más, un episodio más de Carpe Diem. Mi nombre es John Díaz y les voy a estar acompañando durante esta jornada, dando comienzo a un nuevo capítulo del análisis del libro La Regla de Oro de los Negocios de Grant Cardone. Recuerda que antes de comenzar siempre lo hacemos pidiendo la bendición y la dirección de Dios. Por tal motivo, si tienes alguna petición que hacer, algo por lo cual orar, agradecer, algo por comentar, lo puedes hacer en nuestro WhatsApp. Y si no estás en nuestro WhatsApp, recuerda que puedes vincularte con nosotros a través de nuestro chat en www.radio7day.com. Así que, como siempre lo hacemos, vamos a dar comienzo al programa de esta noche, pidiendo la bendición de Dios para que Él pueda guiar, dirigir, acompañar, para que abra nuestro entendimiento, para que lo que vamos a escribir, a hablar, a conversar, pueda generar cambios, generar un trasfondo distinto en nuestra vida, en nuestra mente, y podamos proyectarnos a una mejor vida. Recuerda que el objetivo de Carpe Diem es enseñarte a vivir y a disfrutar el aquí y el ahora, pero con una proyección al futuro, algo mucho mejor. Así que, allí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos, abrir nuestro corazón y a conectar desde la tierra al cielo. Querido Dios y Padre que moras en lo más alto, en lo más sublime y en lo más extenso del cielo, nuevamente te damos gracias por un día más de vida que nos regalas, por la oportunidad de poder compartir contigo, por la oportunidad, Señor, de aprender, la oportunidad de mejorar en uno, en dos, en tres o en varios aspectos de nuestra vida. Te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de conectarnos desde diferentes países, diferentes lugares, no solamente en vivo, sino también en diferido. Permite que este mensaje pueda llegar a todos, que puedan ser transformados para honra y gloria tuya, que podamos hacer cambios en nuestra vida, que hayan cambios en los hogares, en la salud, en las finanzas, que haya cambios de adentro hacia afuera, para ir cambiando, para ir mejorando, pero también para ir aportando a aquellos que nos rodean. Permite, oh Dios, que nuestra vida, nuestro paso sobre esta tierra, pueda cumplir el propósito con el cual tú nos has traído. Dirige nuestras vidas, nuestras mentes, y permítenos estar en la frecuencia correcta contigo. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, y danos la oportunidad de escuchar tu voz en nuestra vida, y que hayan cambios desde hoy y para siempre. Te damos gracias por todo lo que nos das y entregas. En Jesús, amén. Atención, este es un mensaje para todos aquellos que buscan el éxito y la felicidad. Es hora de sintonizar Carpe Diem, un viaje lleno de energía y de motivación. Únete a nosotros, donde cada palabra es un impulso hacia una vida mejor. Descubre el poder que Dios ha puesto en ti. Bienvenidos a un mundo de inspiración constante. Carpe Diem con John Díaz. Solamente aquí por www.radio7day.com. Te esperamos. Pues sí, mis queridos, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a un episodio más de Carpe Diem. En Spotify, si no estoy mal, creo que es nuestro episodio número 53. 53. Así que, mis queridos, espero que el programa de esta noche nos pueda abrir los ojos, aportar un
un granito de conocimiento, puesto que hoy vamos a empezar a tocar temas importantes, temas que están muy relacionados con nuestro pensamiento. El capítulo de hoy, que iniciamos el día de hoy, es el capítulo número 16, que lleva por título El temor es el gran indicador. ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Alguna vez has sentido temor? De hecho, si lo miramos desde el origen bíblico, fue la primera emoción experimentada por el hombre posterior al pecado. Adán y Eva sintieron miedo después de que le fallaron a Dios. Y nosotros vivimos con miedo. Tenemos miedo de que suba el dólar, tenemos miedo de entrar en una crisis económica, tenemos miedo de casarnos, tenemos miedo de divorciarnos, tenemos miedo de iniciar un negocio, de fracasar en el negocio, tenemos miedo de ahorrar y perder los ahorros, tenemos miedo de invertir, tenemos miedo de entrar a la bolsa de valores, tenemos miedo de decirle a alguien que nos gusta, tenemos miedo de dar una idea, tenemos miedo de emprender, tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort, tenemos miedo a sobresalir, tenemos miedo a que los demás nos vean, tenemos miedo de que los demás nos señalen, tenemos miedo de todo. Salimos con miedo del trabajo para la casa, de la casa para el trabajo, tenemos miedo en el medio de transporte, tenemos miedo si andamos muy de noche o muy de día, tenemos miedo de fracasar como padres, como esposos, como hijos, tenemos miedo de defraudar a los demás, tenemos miedo de fallarle a Dios. Qué curioso que no nos da miedo autosabotearnos. No tenemos miedo de dañar nuestras propias ideas o nuestros propios conceptos. No nos da miedo arruinarnos a nosotros mismos. Y es por ese motivo que nuestro pensamiento siempre está en pro de todo aquello que nos pueda sabotear. 1, 2, 3 horas frente a una pantalla, celular, tablet, computador, plataformas de streaming, redes sociales. A eso sí no le tenemos miedo. Nuestro cerebro disfruta arruinar nuestra propia existencia. ¿Por qué? Porque recuerden, nuestro cerebro no identifica entre lo bueno y lo malo. Nuestro cerebro no identifica entre algo positivo o algo provechoso. Nuestro cerebro solamente identifica entre el placer y el dolor. Así que va a hacer todo lo posible para poder sentir placer la mayor cantidad del día. Hacer cosas que nos generan satisfacción o simplemente hacer nada con el propósito de evitar la mayor cantidad de dolor posible. ¿Se entiende? Es compleja esta situación. Y es por ese motivo que en este capítulo 16 vamos a hablar de el temor como un gran indicador. El temor efectivamente genera inconvenientes, nos han dicho que hay que ser valientes, que no hay que tener temor, pero vamos a ver el temor desde el punto de vista de Grant Cardone. Recuerden que Grant Cardone tiene una manera muy interesante de ver el mundo, de visualizar todo el entorno. Así que presten mucha atención. Espero que ya tengan su lápiz, su agenda, su hoja, su cuaderno a la mano, porque vamos a empezar con las ideas que Grant Cardone nos regala a través de este capítulo. La primera idea que Grant Cardone nos regala está relacionada a que obviamente va a haber miedo, va a haber temor al realizar nuevas acciones, especialmente cuando vamos a incrementar nuestros niveles desconocidos de acción. Entonces se genera un poco de temor. Y es inevitable, porque es un terreno no conocido. Somos muy tranquilos en terrenos donde sabemos cómo es el piso, donde sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, porque somos expertos en el área, porque ya hemos pasado por allí. Por eso aquellos que viven en barrios peligrosos, aun cuando lleguen muy tarde, ellos no sienten miedo y temor porque ya se sienten expertos en el lugar. Conocen el área, conocen el sitio, es más, pueden ser conocidos incluso para los maleantes de aquel sitio. Por eso no se genera cierto temor. Pero cuando es un terreno nuevo, un lugar nuevo, genera expectativas, ansiedad, miedo. Y obviamente cuando inicias nuevas acciones, nuevos proyectos, de formas descomunales, en niveles desconocidos, es inevitable que no sientas algo de miedo o algo de temor. Pero el temor, mis queridos, también puede ser usado como una señal positiva para poder avanzar en la dirección correcta. Es decir, como lo he mencionado en algunos otros episodios, si tus sueños y tus planes no te dan miedo, tus sueños son demasiado pequeños. El temor, el miedo a exponerse, el miedo a iniciar un proyecto, el miedo al casarse, al decir sí, al decir no, el miedo a lanzarse, es un indicador
de que vas por el camino correcto. Es un indicador de que es una nueva experiencia. No te estoy diciendo que va a ser exitosa, pero va a ser una nueva experiencia de la cual tienes y puedes aprender. O puedes mejorar de cada una de ellas. Así que, si en algún momento tienes miedo, si tienes temor, esto puede ser un indicador para que tú sientas que vas por el camino correcto. Pero si en algún momento avanzas y dices, no, yo voy sin miedo. Es que yo no nací el día de los temblores. Es que yo soy un macho pecho peludo. Cuidado. La Biblia dice, el que dice estar firme, mire que no caiga. Así que el temor en cierto modo, en cierta forma, te va diciendo que vas por el camino indicado, que es algo nuevo, y que al hacer algo nuevo estás en un terreno que no conoces, por lo tanto estás en proceso de aprendizaje. Esta palabra es súper importantísima. Qué bueno sería que nosotros de forma constante y permanente podamos tener en nuestra mente que mientras estemos en esta vida, mientras pasemos por este planeta, estamos en constante aprendizaje. Jamás vas a poder decir que ya lo sabes todo. Es imposible que puedas llegar a esa idea. Es imposible que puedas llegar a esa opinión. No lo vas a conocer todo. No lo vas a saber todo. Así que si estás avanzando en este momento, si estás tomando nota de cada uno de los episodios y programas, si lo estás escuchando en vivo o en diferido, es importante que puedas entender y comprender que si hay algo de miedo allí, entonces estás bien. No te estoy diciendo que vas camino al éxito, pero el miedo es un indicador que nos dice que vamos en la dirección correcta. ¿Entendido? ¿Van conmigo? Muy bien, vamos ahora con la idea número 2. La idea número 2. La número 2 nos dice que la ausencia de señales de preocupación, la ausencia de miedo, nos indica que nos estamos limitando, que no estamos haciendo lo necesario, que no estamos dando lo que podemos dar, que no estamos dando más de lo que podemos. Y que entonces ya el tema se nos está haciendo demasiado cómodo. Esto es lo que puede hacer que nuestras metas, nuestros nuevos niveles, sean inalcanzables. Es decir, nosotros mismos podemos estar saboteando el proceso de nuestro éxito. Si tú sientes que no estás preocupado, que no estás angustiado, entonces, mi querido, por ahí no es. Yo recuerdo la primera vez que yo salí de Colombia. Bueno, la primera vez no. La vez que salí de Colombia, ya graduado, a ejercer mi primer labor como profesional. Ay, queridos, daba miedo. Se suponía que era un proyecto que solamente me iba a tomar 3 meses. Y hasta el día de hoy me ha tomado 11 años y algunos meses. 11 años y algunos meses. Y créanme que da miedo. Da miedo abandonar tu casa, tu hogar, tu familia, tus amigos. Claro que da miedo. Pero también ese miedo te permite a ti avanzar y moverte. Por motivos económicos, hace 11 años y algunos meses, no pude viajar por avión. El dinero no me daba. Por más que algunas personas, miembros de algunas iglesias, intentaron apoyarme, no pude viajar por avión. Así que mi única opción era viajar por tierra. En vez de un viaje de 6 horas, tuve que hacer un viaje de 8 días. Partiendo un día viernes desde la ciudad de Bogotá en Colombia, llegando un día viernes a la ciudad de Talca, aquí en el sur de Chile. 8 días de viaje. Si volar en un avión a un país desconocido te da miedo, tienes que atreverte a viajar por tierra. Pasar fronteras, documentación. No tienes que pasar una sola frontera cuando sales de tu país y entras al otro. Tienes que atravesar varios países, son varias fronteras, en donde si en algún momento alguno de los guardias no le caes bien, simplemente te dice no entras y no entras. No importa que ya hayas pagado tu pasaje completo, no entras y no entras. Así que eso da miedo. Pero avanzamos y avanzamos y avanzamos y logramos llegar a Chile. Y después se presentaron otros desafíos y daba miedo, mis queridos. Claro que daba miedo. Pero ahora cuando miro hacia atrás, justamente fue vencer esos miedos es lo que me ha permitido estar donde estoy.
Si dentro de los planes de Dios yo hubiera decidido desistir y yo hubiera dicho, no quiero salir de Colombia, probablemente este programa no existiría, probablemente las experiencias que he tenido no existirían, probablemente estaría, frenado de alguna forma, de alguna manera. Pero es justamente todas las decisiones que he tomado con miedo lo que me ha permitido avanzar y crecer. Lo que me ha permitido aportarle a mis estudiantes, a mis clientes, a mis socios. Lo que me ha permitido aportarles a ustedes también algunas experiencias mías que pueden servir de ejemplo, ya sean de buen ejemplo o por lo menos de una experiencia negativa. Así que si me dicen, ¿te arrepientes de algo? No me arrepiento. Probablemente lo único es de no haber aprendido todo esto un poco antes. De no haber escuchado a mis padres en el momento, especialmente a mi mamá, en su momento, cuando ella en medio de su conocimiento, de su experiencia, me decía, hijo, mira, invierta en esto, hijo, mira, aproveche, lea buenos libros. En esa época no habían celulares. Habían otras formas de perder el tiempo, habían otras formas de dañar el cerebro. En la actualidad, hasta los mismos padres patrocinan el daño al cerebro, regalando celulares, tablets, consolas de videojuegos, pagando plataformas de streaming. Pero bueno, esa es otra historia y ese es otro tema. Así que mi querido, si en tu camino, en ese proceso en el que estás, de matrimonio, de conseguir pareja, de mejorar tu cuerpo, de bajar de peso, de crear un emprendimiento, de generar una empresa, de ampliar tu negocio, de extender tu territorio, de multiplicar tus finanzas, tus ingresos, tus inversiones, y tienes miedo, vas bien. Porque si hay ausencia de ese temor, si hay ausencia de esa preocupación, te estás limitando y estás dando muy poco. Tienes que darlo todo. Tienes que entregarlo todo. Aun cuando estés temblando. Aun cuando tus piernas se estén moviendo, estén tiritando. Tienes que darlo todo. No te puedes detener. Tienes que moverte. Aprovecha el miedo como el motor para ir avanzando, para ir aprendiendo. Pero también, recuerda, pasos firmes. Pasos firmes. Porque moverse ahí a la loca simplemente por miedo tampoco es indispensable. No, eso no nos sirve. Avanza con miedo, pero avanza moviendo muy bien tus fichas, moviendo muy bien o conociendo tu terreno, tu tablero. De tal forma que puedas aprender, que puedas moverte. Si es un terreno que nadie antes ha experimentado, equivócate todas las veces que sea necesario. Porque es un terreno que nadie conoce. Pero si tu proyecto es crear una empresa que tú sabes que puede funcionar porque ya antes ha funcionado, aprende de los errores de quien ya está donde tú quieres estar. Si es un terreno nuevo para todo el mundo, equivócate. Eso es algo que me gusta mucho de Elon Musk. Elon Musk, el dueño de SpaceX, como ustedes saben, él también tiene una empresa privada de vuelos al espacio. Y me llama mucho la atención, hay un documental que se ha creado para él, si no estoy mal creo que está en algunas plataformas de streaming o por internet también, por YouTube también lo encuentran, acerca de ese documental que hacen de Elon Musk, en donde cuando él lanzó su primer cohete al espacio, fue un fracaso, fue un fiasco total, tenía miedo, había millones y millones de dólares invertidos, años de investigación, sueldos, muchas familias dependían del lanzamiento de ese primer vuelo y fue un fiasco. Pero después lo volvió a hacer por segunda vez y fue un fiasco. Y él tenía miedo. Aparte porque toda la plata que se estaba arriesgando era de él. Se estaba quedando en quiebra, sus propios socios le estaban diciendo ya no más, no intentes con esto. Déjale eso a la NASA. Pero él, insistente, terco, porfiado, dijo, no, yo también puedo. Nadie se ha atrevido a hacer lo que yo estoy haciendo, yo quiero ser el primero. Y lo hizo. En la actualidad, yo no sé hasta donde desde mi punto de vista, desde donde yo lo puedo visualizar, creo que Elon Musk ha avanzado mucho más que la NASA. Elon Musk ha avanzado en unos 10, 15 años, mucho más rápido que lo que la NASA ha avanzado en décadas.
Porque Elon Musk no conoce límites, pero sí conoce el miedo. Y en vez de convertirlo en algo terrible o terrorífico, lo forma o lo convierte en un aliado que le permite avanzar y crecer. Perdió millones de dólares, pero cuando logró tener éxito, los millones de dólares perdidos empezaron a entrar y a ingresar. Inversionistas querían ser parte del proyecto y ahí está con su sueño de poder formar vida en otros planetas, de poder crear la primera ciudadela en otros planetas. Si no estoy mal, creo que es Marte o algo así parecido. Por ahí va la cosa. ¿Quién había soñado con eso? ¿Alguna vez algún escritor lo habrá escrito, lo habrá comunicado en alguna película? ¿Lo habrán soñado? Bueno, este señor lo está intentando hacer realidad. Y no estoy hablando de algo como que de pronto, como que quizás no, lo está haciendo realidad. Ah, pero es que él tiene mucho dinero, sí, pero empezó de abajo. De abajo. Y empezó a crecer y empezó a avanzar. Me encantan los movimientos financieros que tiene este señor. Invierte en cosas en las que no es experto, pero antes de invertir, aunque no sea experto en el área de ese negocio, mira cómo funciona el negocio. Y no se hace experto en 6, 7, 8 años. Investiga cómo se mueve en la bolsa de valores. ¿Qué provecho puede tener a la sociedad? ¿De qué forma él puede influir o influenciar? Y si puede hacer algún cambio, allí se mete. Hombres como él es a los que uno tiene que admirar, a los que uno tiene que seguir. Si tú en algún momento has pensado en volar al espacio, entonces sigue los pasos de él, de Elon Musk, para que no cometas los errores que él cometió, para que puedas ir mejorando poco a poco, lentamente. Pero si estás creando un negocio nuevo, algo que no existe, date el lujo de equivocarte, de aprender de esas equivocaciones y no tengas miedo a aprender del error. Padres, madres y colegios han gastado años diciéndole a los niños que equivocarse es malo. Por eso muchos niños cuando sacan una nota mala o errada, tienen miedo de contarlo en casa. Porque nuestros niños no están preocupados en aprender, están preocupados en sacar buenas notas. Así que ellos se preocupan por el resultado, pero no por el proceso. Por eso hacen lo que sea, trampa. Se escriben en las manos, hacen papelitos, porque no importa el proceso, para ellos importa el resultado, porque les enseñamos que lo importante es el resultado. Entonces se conforman con una buena nota aun cuando no hayan aprendido absolutamente nada. Les enseñamos que el error, que fallar, era malo. Y no les enseñamos las bondades que tienen los errores y cómo podemos aprender de ellos para mejorar en la vida. La tercera idea que Grant Cardone nos comparte, nos menciona de que el temor o el miedo a menudo se relaciona con eventos que nunca van a ocurrir. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Cuántas cosas negativas has pensado tú antes de salir de tu casa en las horas de la madrugada? Bueno, si me llegan a robar, voy a guardar el celular aquí, voy a guardar el computador de tal manera que no me lo puedan ver. Cuando me suba al metro, cuando me suba al autobús, entonces voy a poner la mochila hacia el frente de tal forma que nadie me la pueda revisar, que si alguien me intenta esculcar y entonces si me llegan a... Nosotros nos imaginamos una cantidad de cosas. Yo recuerdo cuando estaba en Colombia, generalmente habían algunos salones, cuando íbamos a lugares donde el clima es demasiado cálido, habían unos ventiladores de aspa gigantes en el techo, y yo estoy casi que seguro que todas las personas que han estado en un lugar así han imaginado qué pasaría si ese ventilador de aspa se soltara, a cuántas personas decapitaría. Y entonces uno se imaginaba y a veces veía cómo se movían estos ventiladores gigantes, y uno trataba de no hacerse muy encima, o de hacerse retirado, o imaginarse cosas. Muchos cuando han estado haciendo fila en un banco, imaginan cómo asaltarían el banco si ellos fueran ladrones. ¿Cuántas cámaras hay? ¿Dónde están los guardias? Si yo fuera ladrón, ¿por dónde entraría? ¿Cuánto tiempo tendría? Todo eso mientras estamos haciendo fila. Porque nuestra mente siempre está buscando los peligros, las opciones de peligro, ese instinto de supervivencia que mora dentro de nosotros, que nos dice que algo malo puede pasar, que algo malo puede suceder. Ese instinto que habita en las mamás.
Abríguese, póngase un abrigo, póngase una bufanda, tápese la boca, póngase un gorro, use guantes. Abríguese aquí, abríguese allá, lleve papel higiénico, usted no sabe qué va a pasar por el camino, asegúrese de llevar agua, ya comió, no ha comido, tome comida. Ese instinto de poder cuidar, proteger, porque siempre algo malo puede pasar, porque algo malo puede suceder. Y a menudo justamente nuestros miedos y nuestros temores son eventos que nunca llegan a ocurrir. Son eventos que nunca llegan a suceder en la vida real. Y alimentamos muchas veces el miedo con cosas que no pasan, con cosas que no suceden. Lo más terrible es que muchas veces son seres queridos, son miembros de la familia los que ayudan a alimentar esos miedos y esos temores. Familia, quiero iniciar un emprendimiento. ¿Y si fracasas? ¿Y si te va mal? ¿Y si quedas endeudado? ¿Y cómo piensas pagar? ¿Y cómo vas a salir adelante? ¿Y qué piensa tu esposa? ¿Y qué piensa tu esposo? ¿Y usted está dispuesto a hacer eso? Uy, no. ¿Y si no funciona? Por ejemplo, cuando mi esposa y yo nos conocimos, nuestra historia fue bastante curiosa. Y cuando ella tomó la decisión, porque ella fue la que tomó la decisión de iniciar una relación conmigo, junto con esa decisión también estaba la de cambiar su residencia, cambiar su país. Y fue una decisión importante que ella tomó. Y amigos, familiares, ¿y usted está dispuesto? ¿Y será que sí? ¿Y será que no? Y empezaron a sembrar una cantidad de ideas y de temores que si ella hubiera alimentado, probablemente no estaría conmigo. Pero ella tomó una decisión y avanzó. Y en el camino ha ido solucionando los baches, ha ido solucionando los inconvenientes. ¿Que fue difícil? Claro que sí. ¿Que fue duro? Por supuesto. Y todavía lo sigue siendo. Porque es muy difícil desprenderte de tus raíces, es muy difícil salir de una zona en la cual todo es confort. Pero cuando decides iniciar la aventura de poder cambiar tu vida, cuando decides iniciar una aventura con alguien, recuerda que no importa el camino, sino el destino, la meta. Así que mis queridos, ¿a cuántas personas llevas tú escuchando? ¿Cuántas personas alimentan tus temores? ¿Cuántos comentarios alimentan tus miedos de cosas que probablemente nunca van a ocurrir? Y a mí me llama la atención de que, por ejemplo, Grant Cardone usa la palabra miedo en inglés. Miedo en inglés es fear. Y él usa las frases fear, y en la traducción en español usa estas palabras fear como un acróstico. Entonces, para aquellos que de pronto no conocen mucho de inglés, es fear. F-E-A-R. Eso traduce miedo en inglés. Pero él usa la palabra fear o fear para hacer el siguiente acróstico. Falsos eventos apareciendo como reales. Entonces, ¿qué es el miedo? Son falsos eventos apareciendo como reales. ¿Y si fracaso? ¿Y si me va mal? ¿Y si me dice que no? ¿Y si le declaro mi amor y me dice que le gusta a otro? Pero lo curioso es que esos pensamientos que nosotros mismos creamos siempre tiran hacia lo negativo. Pero, ¿qué tal si empezamos a pensar de la forma contraria? ¿Y si tu negocio funciona? ¿Y si tu empresa empieza a crecer? ¿Y si esa pareja te dice que sí quiere estar contigo? ¿Y si empiezas a ver los resultados en tu cuerpo? ¿Y si empiezas a sanarte? ¿Si empiezas a sacar esa masa muscular que sueñas, que anhelas, que deseas? ¿Y si consigues los socios? ¿Y si logras encontrar la casa? ¿Y si logras mejorar tus ingresos? ¿Y si empiezas a hacer un ahorro? ¿Y si todo empieza a salir bonito? ¿Y si logras eliminar el cáncer? ¿Y si logras mejorar tu salud? ¿Qué pasaría si lograras mejorar tu hogar, tu relación con tu pareja, con tus hijos? Pero no, curiosamente, nuestros pensamientos van siempre hacia lo negativo, hacia lo triste, hacia lo que no funciona. Así que fear termina siendo falsos eventos, apareciendo como si fueran reales. Y a esos eventos escuchamos, y a esos eventos alimentamos, y a esos eventos
es a los que les damos importancia y le dedicamos mucho más tiempo. De allí viene la otra palabra que es preocupación, que es una palabra compuesta. Preocuparse, es decir, ocuparse de cosas que todavía no han sucedido de forma previa. Es como decir, no sé, antes de que suceda algo voy a empezar a solucionarlo. Pero si no ha ocurrido el problema, ¿cómo lo vas a solucionar? No, es que toca estar atento porque cualquier cosa... Una cosa es prever y otra cosa es preocuparse. El preocuparse es ocupar tiempo, recursos, dinero, mente, ideas, sueño, descanso, familia. Preocuparse de cosas que todavía no pasan, no suceden. La previsión o la prevención está relacionado con hacer actividades hoy que eviten problemas futuros. No es lo mismo hacer cosas hoy para evitar situaciones mañana que empezar a ocuparnos de situaciones que todavía no han ocurrido, que todavía no han llegado. ¿Se entiende la diferencia entre preocupación y previsión o prevención? Tienes que tener muy claras estas ideas. Así que deja de tomar como reales eventos falsos que van apareciendo en tu vida. No puedes seguir teniendo fear. No puedes seguir con miedo, no puedes seguir con temor. Pero tampoco puedes estar desgastando recursos, energía, ideas, tiempo en cosas que todavía no han sucedido. ¿Vas a dedicar energía? Hazlo a las cosas importantes, lo que te pueden generar un cambio aquí, hoy, ahora y para la eternidad. No te preocupes si tu relación va a funcionar mañana, haz que funcione hoy. No te preocupes si tus hijos van a tener un mejor futuro mañana. Preocúpate desde hoy de qué manera puedes aportar hoy a tus hijos, a tu familia, para que aun cuando mañana tú no estés, ellos tengan un mejor futuro. Así que tú decides de qué te vas a preocupar. ¿Del pago de la universidad de tus hijos que todavía están en preparatoria? ¿O en primaria? ¿O de que tus hijos empiecen desde ya a hacerse responsables de pequeñas cosas en casa? De pequeñas actividades en el colegio. Que asuman roles. Que aprendan a respetar a papá y a mamá, estén o no estén presentes. Que puedan honrar la memoria de sus padres, incluso cuando ellos hayan sido malos. Esa es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Ese es el mejor trabajo, el mejor recurso. Enseñarle cómo papá y mamá se pueden amar a pesar de las diferencias y las dificultades. Ese es un buen regalo para tus hijos. No el auto, no el iPhone 14. No el computador de lujo, la consola de videojuegos, los autos y la ropa de marca. Pero todavía existen papitos que andan compitiendo entre ellos para demostrar quién es el mejor papá, quién es la mejor mamá. Querido padre y madre que me estás escuchando, si tus hijos, si en algún caso están separados y tus hijos te llaman solamente para pedirte cosas, déjame decirte que tus hijos no te honran. Tus hijos te están viendo como un banco, nada más. La honra significa el amor, el respeto, incluso cuando tú no estés presente. La honra significa que ellos se comporten contigo o sin ti, como si estuvieras presente y como si tú hubieras sido el mejor padre o la mejor madre. Para los días de la madre se habla siempre de la excelencia de la mamá, del amor incondicional de mamá. Pero ¿cuántos hablan del sacrificio de papá? Salir temprano, llegar tarde, darlo todo, entregar un poco más. Pero qué lindo es papá cuando cada fin de semana sale y llega a la casa con un pollo asado, llega a la casa con pizza, qué lindo es papá allí. Pero qué pesado es cuando pone normas, reglas. Qué pesado es cuando él dice no. Qué lindo es papá cuando compra los regalos a final de año. Qué lindo es papá cuando los hijos tienen internet en casa. Qué lindo es papá cuando les pueden comprar lo que ellos quieren. Qué lindo es papá. ¿Pero el resto del año? No. Si papá no está en casa, entonces es como si no estuviera.
Por supuesto que da miedo ser un buen padre. Por supuesto que da miedo ser una buena madre, da miedo. Y en especial en estos tiempos donde el respeto, el amor, la disciplina hacia los padres en el hogar no se ve, no se percibe, no se siente. Claro que da miedo. Pero que dé miedo no quiere decir que te quedes inmovilizado, no quiere decir que te quedes ahí como una momia. Tienes que moverte, tienes que avanzar, tienes que hacer tu trabajo. Nadie va a hacer tu trabajo por ti. Pero estamos en una época en donde todos se creen con delirio de sabios. Entonces todos se sienten con el derecho de enseñarte a ti cómo criar a tus hijos, pero ellos no son capaces de alimentar a tus hijos. Vienen personas con títulos que ni existen, títulos supuestamente profesionales de ideologías de género, diciéndote cómo tienes que criar a tus hijos, cómo tienes que formar tu hogar. Se están firmando leyes en los países latinoamericanos en donde quieren quitar la autoridad de los padres, pero los gobiernos no quieren mantener a los hijos. No son ellos los que pagan el internet, no son ellos los que pagan la ropa, no son ellos los que alimentan, no son ellos los que compran y sostienen, pero sí quieren meterse dentro de las familias para criar y formar a su manera. ¿Hasta cuándo vamos a permitir esta situación? Ahora hay que tener miedo de poder educar y corregir a los hijos porque hasta los niños te pueden denunciar. Aquí en Chile se han presentado demasiadas situaciones de ese estilo. Chicos que han denunciado a sus padres porque su papá le desconectó el internet. Porque el papá no volvió a pagar el internet, ya sea por una situación económica o por castigo. Pero hay estudiantes que han denunciado a sus papás. Y la denuncia es por vulneración de derecho. ¿Cuándo podremos hacer una demanda por vulneración de deberes? ¿Cuándo será que algún hijo demande a sus padres porque no lo deja tender la cama? Porque no lo deja lavar la loza, porque no lo deja hacer aseo en casa. Mi papá, mi mamá no me dejan hacer nada, me están formando como un inútil, los quiero demandar porque no me dejan hacer mis deberes. Ah, esas demandas no existen. Me asusta la generación que tenemos en el momento. Es una generación que no solamente va a crecer con miedo, sino que no saben qué hacer cuando el miedo se presente. No saben qué hacer. Aquí Estrellita nos dice a través del chat, nos dice, no gastes recursos donde no vale... claro que sí, Estrellita. No hay que gastar recursos donde no vale la pena. Eso es como tirar diamantes a los cerdos. Cuidado con ello. Y también Ilsa nos dice, aprendiendo mucho en esta tarde. Así es, hay que moverse. Los hijos... sí, es verdad. Tenemos en la actualidad incluso hijos que les pegan a los papás. Qué terrible, Señor, pero eso justamente aparece en el capítulo 10 del libro de San Mateo, donde dice que llegará un momento donde los padres se levantarán contra los hijos se levantarán contra los padres, incluso los llevarán a la muerte. En aquella época eso sonaba terrible. Hoy en día es pan de cada día. Mis queridos, no permitamos que el miedo se convierta en algo negativo en nuestras vidas. Usemos el miedo para crecer. Usemos el miedo para mejorar. Yo sé que le estoy hablando a alguien que está iniciando su proyecto. Yo sé que Estrellita y Gilbert están iniciando un proyecto empresarial y puede dar miedo en algunas ocasiones, pero no tengan miedo. Y si les da miedo, pues háganlo, pero con miedo. Pero no dejen de moverse. Tenemos que avanzar y movernos. Es que me da miedo tomar las riendas de mi hogar. Son tus hijos, es tu casa, tú pagas la comida, tú pagas la luz, tú pagas el agua. Toma las riendas de tu hogar, no te dé miedo. Y si tus hijos se levantan y se rebelan, mis queridos, pues que entonces ellos mismos empiecen a buscar sus propios recursos, a ver si son tan varoncitos, a ver si son tan valientes. Porque enfrentar la vida de cara, de frente, eso sí da miedo. Y es lo que hacemos todos los días, muchos padres, para que todos los días haya alimento en casa. Y por último, nuestro querido Julio César nos dice acá, en México existen deberes, pero también obligaciones. Las leyes son muy claras. Ojalá podamos hacer cambios en nuestra vida, en nuestros hogares, y que de aquí en adelante podamos aportar un poquitito más. ¿Tienes miedo? Maravilloso.
Identifica el miedo y considéralo como un gran indicador para mejorar tu vida. Mi nombre es John Díaz y esto es Carpe Diem. Nos veremos mañana para el último episodio de esta semana. Dios te guarde, Dios te bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao. Si te perdiste la oportunidad de escuchar Carpe Diem, no te preocupes, porque también nos puedes escuchar por Spotify. Busca en Spotify Carpe Diem con John Díaz y allí disfrutarás de esta maravillosa programación.